Quisiera compartir hoy con ustedes el texto del Deuteronomio. Volvemos o retomamos nuestras reflexiones, o estamos retomando nuestras reflexiones de Deuteronomio después de algún tiempo en el que habíamos tenido diferentes pausas, ¿no? Por celebraciones o por invitados especiales. En el capítulo 4 de Deuteronomio, versículos 5 al 14. Capítulo 4 de Deuteronomio, versículos 5 al 14. Yo voy a leer en nueva versión internacional, NBI. Ustedes pueden buscar en la que consideren o la que sea más de su uso habitual. Deuteronomio 4, versículos 5 al 14. Dice así: miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. El día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Horeb, Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Ustedes se acercaron al pie de la montaña y allí permanecieron mientras la montaña ardía en llamas que llegaban hasta el cielo mismo, entre negros nubarrones y densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde el fuego y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, solo se oía una voz. El Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica. En aquel tiempo el Señor me ordenó que les enseñara los preceptos y las normas que ustedes deberán poner en práctica en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Lo que viene a continuación de ese texto y de allí para adelante mucho más en el Deuteronomio es precisamente la repetición o el recuerdo de esas leyes que ahora anuncia. Así es que este segmento de alguna forma anuncia lo que viene a continuación, que son los preceptos y las normas que se repiten después de años, con Moisés recordándoles lo que el Señor les dijo cuando estaban en Horeb, ¿no? En el monte Sinaí, que es otra forma en que el Deuteronomio lo menciona. Entonces, siendo así, que el texto anuncia lo que viene a continuación, yo quisiera proponer que este texto que acabamos de leer y sobre el cual vamos a reflexionar esta mañana, se nos propone como una clave de lectura, como un protocolo de lectura. O sea, nos dice para qué sirve lo que viene a continuación. Esto del para qué sirve, como lo hemos estudiado en la Academia Bíblica, en el curso de cómo interpretar la Biblia, es muy importante. Si uno lee la Biblia con una finalidad
diferente a aquella que es característica, que nace de su propia esencia, entonces uno puede estar leyendo la Biblia para cualquier cosa, ¿no? Eso nos pasa a veces, que la Biblia se ha transformado como en un amuleto de buena suerte o en algo, en un horóscopo, ¿no? A ver cómo me va a ir hoy. Uno abre la Biblia donde esté, donde salga y a uno le dice, oye, me va a ir bien, me va a ir mal. Cuando la Biblia se usa de forma tal o de una forma diferente para aquella para la cual surge, entonces podría terminar diciéndonos cualquier cosa. Así es que quiero reflexionar hoy en este texto que leímos, Deuteronomio 4, del 5 al 14, como una clave de lectura, como un protocolo de lectura de lo que a continuación se mencionará más adelante en el Deuteronomio. Eso por un lado. Por otro lado, inevitablemente un sermón contextual, o sea, un sermón con los pies puestos en la tierra, como los que nosotros predicamos en nuestra iglesia y nuestros estudios bíblicos y todas nuestras conversaciones durante la semana, tiene como telón de fondo todo lo que es nuestra sociedad. Así es que por un lado tenemos el texto de miles de años atrás y por otro lado tenemos como telón de fondo lo que es hoy nuestra sociedad. Y al decir hoy, no es posible dejar de lado lo que está pasando hoy, un 4 de julio. No es la independencia de Estados Unidos, no quiero hablar de eso, eso lo celebran en otros países. 4 de julio es un día muy importante también para Chile, ¿no? El primer Congreso de Chile, 1811, se instaló un 4 de julio. Y hoy también un sector importante de nuestro país está, bueno, todo el país de alguna forma participando de esta ceremonia de instalación de esta convención constitucional, con sus dificultades que ya comienzan a acontecer. Por tanto, esto que nos pasa, que vemos, de lo cual participamos porque somos ciudadanos y ciudadanas que vivimos y que y tenemos opinión sobre lo que está pasando y vamos a recibir beneficios o vamos a ser afectados de alguna forma para bien o para mal por todo lo que se va a decidir, esto es telón de fondo de esta reflexión y ustedes se van a dar cuenta que el texto parece haber sido escrito el domingo 4 de julio del 2021 en la mañana, porque habla para nuestra realidad, habla para nuestra sociedad y habla, a pesar de ser de miles de años atrás, habla también para la conformación de una sociedad como pareciera ser que es la voluntad del Señor. Así que sobre eso hay mucho que decir. Lo primero, son solo dos puntitos que quisiera destacar acá para que vayamos pensando, y algunos de ustedes anotan, así es que lo quiero hacer bien esquemático en este sentido. El texto nos dice que los mandamientos que a continuación va a entregar o a repetir, que son los mismos que entregó en el Horeb, en el monte Horeb, la generación anterior, de la cual estos jóvenes que hoy están parados frente a Moisés no habían participado porque no habían nacido todavía. Estos mandamientos, si se obedecen, si se practican, harán que este pueblo de Dios que comienza a transitar sea considerado una nación destacada. Una nación sabia, son las palabras que usa, una nación inteligente, una nación grande, una nación destacada. Probablemente la imagen de nación en la época no es la misma que tenemos nosotros, ¿no? El pueblo de Dios no es una nación, no es un estado, un estado-nación en el sentido moderno de la palabra. Pero entonces tal vez la palabra pueblo sea la más adecuada. Que el pueblo de Dios de hace miles de años atrás, o el pueblo de Dios que hoy nos reunimos por estas pantallitas, como decía María Eugenia, o presencialmente como Iglesia de Cristo, sea sabia, inteligente, destacada, nación grande, depende de que esta palabra de Dios, revelada en la antigüedad, pero transmitida hasta nuestros días, entonces se ponga en práctica. Aquí hay un primer protocolo de lectura. ¿Para qué hacer caso? ¿Para qué leer estos mandamientos? ¿Para qué poner atención
a reflexionar sobre lo que Dios dijo en el pasado de esta generación a la que Moisés le lee y en el pasado nuestro también, porque queremos ser un pueblo sabio, inteligente, grande, destacado, que camine entre los pueblos, siendo bendición al resto de las naciones. Miren ustedes los primeros 3 versículos que leímos, 5 al 8. Yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra, no solo para que lo sepan, ¿no? Sino para que los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión, ¿no? Cuando empiecen a ser una nación con un poco más de estructura, entonces apliquen estos mandamientos que ahora vamos a repetir. Obedézcanlos, verso 6, pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Israel no está solo en el planeta, el pueblo de Dios no destruye todo lo que está a su paso, sino que vive en medio de otras naciones, pero esas naciones oirán de estos preceptos y dirán, en verdad que este es un pueblo sabio e inteligente. Es una gran nación. Y aquí viene una reflexión interesante. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? Reflexiona Moisés ante este pueblo que está recibiendo por segunda vez esta ley. ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor, nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? ¿Qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Una gran nación. Cuando empiecen a ser una nación, cuando empiecen a vivir como un pueblo con una estructura entre los otros pueblos, ojalá sean una gran nación, un gran pueblo. ¿Qué es ser un gran pueblo? ¿Qué es ser una gran nación? Fíjense que los criterios que hemos ido creando a lo largo de los siglos han ido desdibujando estas imágenes. Una gran nación es la que tiene un gran poder militar, tal vez, para algunos, que puede humillar al resto de sus vecinos, que puede humillar al resto de las naciones, que puede intimidar al resto con sus grandes buques, con sus grandes aviones, con su cantidad de portaaviones. El mundo considera eso a veces como una gran nación. Les temen. Los grandes imperios de la antigüedad eran imperios famosos por la cantidad de sangre derramada, por la cantidad de territorios conquistados, por la cantidad de abusos cometidos. Una gran nación desde el punto de vista, voy a usar esta expresión bien canuta, ¿no? Bien nuestra, desde el punto de vista del mundo, claramente es una nación que funciona con parámetros distintos a una gran nación desde el punto de vista de la revelación de Dios. Cuando no es el poder de Dios, el poder militar el que nos asombra y para decir es una gran nación, entonces es el poder económico. No, esa sí que es una gran nación. Miren el poder económico que tienen, miren la cantidad de recursos que tienen, miren cómo su ingreso per cápita es tan alto. Esa es una gran nación. También los pueblos de la antigüedad tenían eso, la gran nación Roma. El mundo entero estaba admirado por Roma, su gran poderío económico, que por supuesto para lograr permanecer en el tiempo, la sangre de los pueblos alimentaba a ese poder económico. Eso era lo admirado, especialmente por los sectores más marginados y menos formados de la sociedad. Pero una gran nación en la Biblia es otra cosa. Un gran pueblo, desde el punto de vista de Dios, es otra cosa. Les dice a estos que están aquí, sobrevivientes del desierto, no murieron en el desierto, estos son los que nacieron ahí, quedaron ahí, no vieron lo que pasó en el monte Sinaí, pero entonces Moisés ahora se lo está comentando, están a punto de entrar, se quieren configurar como nación. A uno, yo les decía que es como si esto estuviera escrito hoy día en la mañana, porque es como si estuvieran a punto de hacer una nueva constitución también, ¿no? Les dice, bueno, ahora que están a punto de partir, ojalá la gente diga que son un gran pueblo,
¿Qué caracteriza a un gran pueblo? ¿Qué caracteriza a un pueblo del cual se diga, miren qué sabio, miren qué inteligente, miren qué grande? Lo primero, un Dios cercano. Esto es muy interesante. Todos los pueblos en la historia de la humanidad tienen sus dioses, y también los pueblos actuales. El Dios de la ciencia, el Dios de la modernidad, el Dios de una verdad, uno mismo como ser humano instalado como Dios en algunos momentos de la historia. Todos los pueblos han tenido dioses, los grandes imperios tenían dioses, Roma tenía cientos de dioses, Grecia cientos de dioses, los persas sus dioses, su Dios y todas sus manifestaciones también. Pero ¿cuál de esos pueblos tenía un Dios tan cercano? Un Dios tan cercano, como dice el versículo 7, tan cercano como está nuestro Dios cada vez que lo invocamos. Esta relectura que hace el Deuteronomio es muy interesante porque cuando uno lee el Éxodo, bueno, ustedes los que han estudiado Deuteronomio en la Academia Bíblica o el Pentateuco en la Academia Bíblica lo habrán visto. Cuando uno lee el Éxodo, parece que el Dios que se revela en el Sinaí es muy lejano. De hecho, nadie puede acercarse porque si alguien se acerca al monte, hay que matarlo, muere, y si son animales, morirán también. Pero parece ser que en realidad esa forma de definir a Dios no era para decir que era lejano, tal vez era para decir que era poderoso nomás. Porque cuando Deuteronomio recuerda esa historia, dice, nuestro Dios es tremendamente cercano. Y eso nos convierte en un gran pueblo. Y está ahí cuando clamamos a Él. Cada vez que lo invocamos, Dios está ahí. Fíjense que también es muy interesante cuando Israel describe la historia y en su historia describe a Dios, lo describe como un Dios que camina con ellos. ¿Se acuerdan la historia del arca y el tabernáculo en el desierto? Todas esas son formas de decir que Dios va caminando con ellos. Cuando van a un lugar, Dios camina en medio. Cuando van a otro, Dios camina entre ellos. Cuando van a una batalla, Dios está entre ellos. El tabernáculo tiene que estar siempre como señal de esa presencia de Dios. No hay un lugar ni un momento en el que Dios no esté entre su pueblo. Eso caracteriza a un pueblo grande, sabio, inteligente. Entonces les dice, bueno, cuando vayan ahora a ser una nación, cuando vayan a estructurarse como pueblo, cuando vayan a vivir entre los otros pueblos, esto los va a hacer grandes, grandes. Que Dios camina con ustedes, que Dios está cerca de ustedes. Un pueblo que vive con su Dios cerca. Y lo otro que es interesante acá, deben haber muchas cosas interesantes, yo destaco solo algunas, ustedes pueden encontrar todas las otras. Así como se pregunta, ¿quién puede decir que Dios camina con ellos y está tan cercano? También se pregunta, ¿y qué otra nación puede decir que tenga normas y preceptos tan justos? Eso es lo otro que hace grande a un pueblo, que su comportamiento, que las relaciones que establezcan entre ellas se basen en la justicia. Por alguna razón, también la Iglesia a veces ha construido su imagen de un pueblo grande a partir de las ideas que vienen del mundo. Somos un pueblo grande cuando tenemos un gran poder adquisitivo en la iglesia, en los templos o en lo que fuera. Somos un pueblo de Dios cuando logramos instalar los valores evangélicos, morales, familiares, la estructura cultural, lo que quieras, en la sociedad. No es eso lo que enseña la Biblia. Es un pueblo grande el que camina entre los otros pueblos teniendo a Dios cerca, sabiendo que su Dios camina con ellos. Y es un pueblo grande, o es un pueblo sabio, quien camina entre los otros pueblos. Voy a usar una expresión popular, perdónenme ustedes, chorreando justicia
por todos lados. Que cuando el resto de las naciones miran a ese pueblo digan, miren qué justo. No miren qué poderoso económicamente, no miren qué poderoso militarmente, miren qué justo. Miren qué leyes tan justas. Por eso queda la impresión de que estos también estuvieran escribiendo su constitución, ¿no? Bueno, es como leer el diario del día de hoy en la mañana. Una gran nación. La necesidad de que la iglesia de hoy, nosotros, como ciudadanos de este país también, habitantes de este país, quienes son extranjeros, vivamos bajo esta consigna de ser el pueblo de Dios, un pueblo sabio, inteligente, grande en medio de los pueblos, es importante. Los mandamientos de Dios se deben tomar en vínculo con la vida real, no en un sentido intimista y escapista, sino en vínculo con el resto de la sociedad. Somos un pueblo entre los pueblos. No somos individuos solos en el monte Olimpo ante el dios Zeus. No somos individuos solitarios, arrodillados ante una imagen cristiana o no, solos en un desierto. Somos un pueblo, llamados a ser un pueblo. Tal vez el llamamiento es personal, pero el seguimiento siempre es en comunidad. Somos un pueblo, como cantamos, ¿no? El pueblo de Dios, pero somos un pueblo de Dios para vivir entre los pueblos de tal forma que se diga qué sabios, qué inteligentes y qué justos, qué justos. Esos textos están ahí para que transitemos entre las naciones, no escondidos, no escapando, no atrincherados, sino viviendo, haciendo el bien, haciendo la justicia a todos aquellos y entre todos aquellos con quienes nos vamos cruzando en el camino. Vuelvo sobre esto en un ratito más. Lo segundo es que estas palabras del Señor, estos mandamientos, que son los que nos harán famosos por la justicia de nuestro comportamiento y por sabiduría y por inteligencia, son palabras que han de ser comunicadas siempre a las nuevas generaciones. Miren versículo 9 para adelante. Tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. El texto no sigue, pero podríamos seguir nosotros, y a sus bisnietos. Y el hecho de que el texto esté escrito, porque esta era una cultura oral, todo esto se enseñaba oralmente, hasta que llega el momento en que se tiene que poner por escrito. ¿Para qué se pone por escrito? ¿Para que tengamos un libro mágico? No. Se pone por escrito para que las generaciones futuras, mucho más allá de los nietos, puedan tener acceso a esto revelado en la historia y conservado, primero en la memoria oral y luego en lo escrito. No se deben olvidar estos preceptos que a continuación nos va a entregar. No se deben olvidar, porque si un día los olvidamos, entonces ya no vamos a ser conocidos por ser un pueblo sabio, inteligente, justo. Tal vez seremos conocidos por ser un pueblo grande y poderoso. Hay amplias tradiciones de la iglesia cristiana famosas por su poderío económico. Dentro de nuestra misma tradición evangélica hay comunidades famosas por su poderío económico, pero no famosas por su sabiduría, por su inteligencia y por la justicia en el trato entre ellos, ni tampoco por un discurso de justicia respecto del resto de la sociedad. Por eso no hay que olvidarse de estos mandamientos, ni tampoco debiéramos dejar de anunciarlos a las futuras generaciones. Es importante que la palabra de Dios, lo revelado, que Moisés ya mira hacia atrás porque lo está contando como repetición, sea transmitido adecuadamente y con la intención adecuada.
para que también nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestras futuras generaciones, ampliémoslo, el resto de nuestro país, también conozcan esas instrucciones del Señor que nos hacen sabios para la vida, inteligentes para la vida, justos para la vida. ¿Cómo se transmite esto? Bueno, se transmite primero al interior de nuestras propias familias. Cuando contamos las viejas historias de la revelación del Señor a hijos y después se las contamos a nietos. Bueno, los que tienen nietos sabrán que yo lo he escuchado, ¿no? Algunos abuelos han dicho, bueno, contarle las historias a los nietos tiene un sabor distinto a contarle las historias a los hijos. Bueno, hay que contar esa historia y disfrutar cómo se cuenta esa historia. Pero luego hay ministerios en la iglesia y en la iglesia en general especializados en contar la vieja historia. Los que hacen docencia en la iglesia, los que somos predicadores en la iglesia, los que tenemos la oportunidad de tener algún tipo de ascendencia porque somos más antiguos con los más nuevos, contar la historia. ¿Para qué? Para que ellos también vivan en sabiduría, en inteligencia y en justicia. Cuanto más se escuchen las palabras del Señor en todos los niveles de la sociedad, incluso los que no son del pueblo de Dios, permítanme decirlo así, podrán captar aspectos de una vida en justicia que tanta falta nos hace. El canto, la clase de los niños, el arte, la pintura, la música, las dramatizaciones, tantas formas de transmitir la escritura científica, bueno, todo lo que ustedes puedan imaginar, tantas formas y espacios para transmitir esto que ha sido revelado en el pasado y que tenía la intención de hacernos ser un pueblo entre los pueblos, conocido por su sabiduría e inteligencia y por su justicia. No se debe olvidar y no debe dejar de ser transmitido. Pero, el pero es de siempre, ¿no? La transmisión de la revelación tiene un límite. Miren ustedes que me encantó a mí cuando descubrí esto. ¿Cuántas veces uno habrá leído los textos bíblicos y no se da cuenta de estas cosas que están acá, ¿no? A mí esto me pasa siempre. Miren el versículo 12. Entonces el Señor les habló desde el fuego y ustedes oyeron el sonido de las palabras. Imagínense lo impactante de esto. Pero no vieron forma alguna. O sea, el conocimiento más profundo de Dios lo tiene que vivir cada generación en particular, porque no se puede transmitir la forma, no se puede transmitir una imagen visible de Dios. He pensado harto en esto y seguramente muchos de ustedes van a expresar esto con mejores palabras que yo. Por eso les pido que capten solo la idea de fondo que hay acá y ustedes lo desarrollen en sus hogares. Esto significa que a Dios no lo tenemos en el bolsillo. Ninguno de nosotros puede decir, mira, yo tengo a Dios y te lo paso. Y tú tienes que creer en ese Dios igual como lo creo yo, porque esto es Dios. Lo que yo tengo dibujado en este cuadrito, y de este cuadrito Dios no sale. En esta cajita está Dios y te paso la cajita. No. Moisés, que está repitiendo la historia a los nuevos, a los que no habían visto esto en el monte, les dice, bueno, sus padres, el pueblo, vio esto en el Sinaí, escuchó esto, pero no vio a Dios. La profundidad de Dios, la profundidad del misterio que es Dios, ni el pueblo de Dios lo puede manejar como se maneja cualquier doctrina o cualquier enseñanza o cualquier cosa. Dios sigue fuera del alcance del dominio
de la razón humana. Pero entonces sí su palabra, sí sus preceptos, sí su intención de hacernos sabios, inteligentes, justos, esas cosas se transmiten. Pero a Dios no lo tenemos en el bolsillo. Por eso el pueblo de Dios debe ser profundamente respetuoso y debe ser temeroso de ponerle contornos demasiado definidos a Dios. Hay que tener temor de Dios. Hay otros pueblos que tienen alguna relación con Dios y a nosotros nos parece que no están bien. Bueno, vamos con nuestro anuncio, pero cuidado, que Dios no está en nuestro bolsillo, que Dios no puede ser reducido a nuestras doctrinas, que Dios no cabe en una declaración como los grandes atributos de Dios, como lo hacía la teología antigua, los grandes atributos de Dios, y pensaba que con eso definía a Dios. No, Dios no ha sido visto jamás, jamás. Diría el Evangelio de Juan, y si alguien lo ha dado a conocer, ese es el Dios encarnado que caminó entre nosotros. No se puede transmitir un molde o una descripción, pero sí la palabra del Dios misterioso que no se agota en ninguna formulación doctrinaria ni religiosa, ni tampoco en la nuestra. Termino con un par de ideas, queridos hermanos y hermanas. La Escritura, testimonio de esa revelación de Dios en la historia, está para que vivamos como un pueblo entre los pueblos, muy lejos del atrincheramiento, muy lejos de encerrarnos en una especie de actitud monástica y no hablar con nadie y con nuestros vecinos ni con nuestros hermanos, amigos en el trabajo. No, muy lejos del atrincheramiento. Es un Dios que sin embargo está cerca, está muy cerca, siempre disponible, siempre abierto, siempre cercano, lo suficientemente cercano para llegar rápido cuando invocamos su nombre en medio de la necesidad. Eso nos hace, o debiera hacernos, un pueblo que es sabio, un pueblo que es inteligente, un pueblo que es justo y que busca la justicia. La escritura misma, el texto, el material escrito, primero en papiros, material vegetal, algunos en pedazos de piedra, en otros casos en madera, después en cueros de animales, en pergamino. Lo escrito está al servicio de evitar que se pierda esta revelación de la historia. Por lo tanto, hay que usar bien la Biblia. Debe ser compartida, debe ser comunicada, pero no debe ser confundida con Dios al que no hemos visto. No vemos a Dios simplemente como una imagen, digo, no vemos a Dios cuando vemos una Biblia. Lo que vemos cuando vemos una Biblia es que volvemos a oír esa palabra que tiene la intención de hacernos vivir en justicia. ¿Qué ganas dan de que muchos de nuestros actuales constituyentes, incluso si es que hay evangélicos, no sé si hay, muchos evangélicos que yo conocía no fueron electos, no sé si hubiera sido bueno que hubieran sido electos tampoco, pero muchos de los que están ahí, evangélicos o no, qué bueno sería que nos escuchen como pueblo que busca la justicia, que es famoso por su sabiduría, que es famoso por su inteligencia, que es famoso porque busca lo que es justo. ¿Quién podría oponerse a un discurso cristiano donde seamos los grandes defensores de lo que es justo, de la justicia, de una vida en sociedad en justicia? Por eso, como no somos llamados a trincherarnos, sino a participar, un pueblo entre los pueblos, sigamos en esto.
Hagamos presencia de una vida justa, de una vida sabia, de una vida inteligente entre los pueblos que no conocen al Señor, o entre sectores en nuestros propios países que no conocen a Dios. Probablemente vamos a encontrar sorpresas, porque muchos de los que dicen no conocer a Dios, o de los que nosotros decimos no conocer a Dios, también buscan sabiduría, también buscan inteligencia y también buscan ser justos. Nuestro discurso, que surge de la palabra de Dios y no de ideologías evangélicas nomás, sino de la palabra de Dios, probablemente encontrará buena cabida en los corazones de aquellos que incluso sin conocer del Señor se van a dar cuenta de que somos el pueblo que busca la justicia y van a decir, no habría pensado nunca que acercándome a Dios encontraría motivos para hacer política, para hacer sociedad, para participar en la vida, en los cánones en los que lo estaba haciendo. Bueno, probablemente al acercarse al Señor encontrarán formas nuevas y más profundas de justicia que no habían conocido. Al menos nosotros, junto con eso, además decimos que este Dios, que es el que nos impulsa a una vida justa, nos impulsa a creer también que contamos con su ayuda por su cercanía para vivir en esta justicia. Desde esta plataforma, como iglesia, como creyentes en Cristo, pueblo que transita entre los pueblos, no lejos, no marginados, no atrincherados, no flotando en el aire ni escondidos en un monte, sino transitando en medio de los pueblos, desde esta plataforma podemos contribuir también a una mejor sociedad. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos y queridas hermanas. Y con este protocolo de lectura, con esta indicación que nos dice para qué se enseñan estos mandamientos, vamos a continuar en el futuro leyendo el texto de Deuteronomio. Invitamos a todos y a toda la audiencia a sumarse a esta reflexión. Oremos al Señor. Estamos agradecidos, Señor, porque tu palabra también nos impacta y nos impulsa en este día. Querido Señor, sí que queremos ser un pueblo que camine entre los pueblos con la seguridad de tu cercanía. Claro que eso nos da seguridad. Como el niño o la niña que camina más seguro cuando va de la mano de un mayor, también nosotros caminamos más seguros cuando sabemos que estás cerca, cuando sentimos tu presencia muy cerca, tu aliento cerca, tu compañía. Por eso, Señor, ayúdanos a tener conciencia de esta cercanía de la que tu palabra nos hablaba. Por otro lado, ayúdanos también a transitar en esta búsqueda de sabiduría, de inteligencia y de justicia. Claro que queremos ser conocidos por ser un pueblo sabio, inteligente y justo. Muchas de las cosas por las que somos conocidos hoy día no son tan cercanas a tu palabra. No son tan cercanas. A veces somos conocidos por injusticias. Somos conocidos por falta de sabiduría. A veces somos conocidos por nuestra prepotencia, por despreciar a otros pueblos que no te han conocido todavía. Danos, Señor, la gracia para obedecer tu mandamiento y ser esa nación, ese pueblo que transita entre los pueblos con una luz, Señor, que sea bendición para otros. Y en este día especial, Señor, en que nuestro país inicia un proceso no exento de dificultades, pero un proceso tremendamente importante. Como iglesia, ayúdanos con mayor razón a ser conocidos por sabiduría, inteligencia y justicia, para que el consejo que podamos entregar a hombres y mujeres que tienen una tarea muy difícil de escribir una nueva constitución, sea un consejo que haya cabida, aún en personas que no te conocen, Señor. Porque también necesitamos que no solo nosotros, sino el pueblo entero de Chile sea sabio, sea inteligente
y sea justo. Todos viviremos mejor, Señor, los ciudadanos nativos en Chile como los extranjeros. Viviremos mejor, los hombres y las mujeres, los viejos y los niños. Señor, viviremos mejor si somos sabios, si somos inteligentes y si somos justos. Solo que muchos no saben que esta era la intención de tu palabra. Y entonces ayúdanos a transitar en medio de esta sociedad, dando luz sobre estas cosas. Danos sabiduría y danos espacio y cabida en los corazones de aquellos que hoy tienen en su mano escribir. Glorifícate tú, Señor, haciendo a tu iglesia una iglesia relevante. Como iglesia de Providencia, Señor, sin ser más o menos que otras comunidades en otros lugares, nos has dado una tarea que hemos aceptado con temor y temblor. Una iglesia con visión metropolitana. Y en los últimos tiempos una iglesia con visión que trasciende incluso, Señor, a esta metrópolis gracias a las redes sociales. Si hay algo que queremos, Señor, transmitir con tu ayuda, es que somos ese pueblo que en tu palabra busca la inteligencia, que en tu palabra busca la sabiduría y que en tu palabra busca la justicia. Bendice a nuestro país y a todos aquellos hombres y mujeres que, proveniendo de diferentes lugares, han llegado a buscar también bendición entre nosotros. Que la sabiduría, la inteligencia, la justicia desborde abundantemente para bendecir. Nosotros, aunque otros no lo hagan, daremos gloria a ti, Señor, porque a ti te reconocemos como el origen, el motor de toda sabiduría, de toda inteligencia y de toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.